Gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar ahora sobre economía. Conversamos con un profesor maestro de economía, como es Apolinar Velosa, a quien le damos la bienvenida. Pasado gerente general también del Banco Central, bueno, ya hace poco más de 20 años. Saludos, Los Apolinar. otros días. Sí. Bienvenido al Despertador. Buenos días, Ezequiel. Buenos Buenos días, días. Yolanda. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, su lectura, su evaluación de las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional para comenzar por ahí y situarnos sobre la economía dominicana. Yo pienso que el fondo pudo haber hecho un mejor trabajo en la evaluación de la economía dominicana. Ajá. En primer lugar, hablar del crecimiento económico como el elemento central a destacar de la economía dominicana es no tener en consideración que ese crecimiento económico que ha ocurrido durante los últimos 20 años no ha ayudado a la población dominicana a salir de la pobreza. Uno, se crece justamente para mejorar la distribución del ingreso. Aquí se ha crecido para concentrar el ingreso. Y hay un dato interesante, y es que el 20% de la población tiene el 48% del ingreso, el 20% más rico. En cambio, el 20% más pobre solamente tiene el 5.5%. Y si nos vamos, por ejemplo, a los indicadores de concentración, que normalmente es el coeficiente de Gini, tenemos que cuando el gobierno lo calcula, usa las transferencias sociales para incrementar el ingreso de las familias pobres y reduce a 36% el índice de Gini, a 0.36. Sin embargo, cuando se dejan de lado esas transferencias sociales, el índice de Gini es 0.43. Es decir, que empeoramos si no se toma en cuenta que el gobierno está regalando dinero a la gente para que deje de ser pobre. Pero de todas maneras, el Fondo Monetario Internacional siempre ha sido así. Se preocupa porque los países tengan sus estados contables equilibrados y no necesariamente porque haya desarrollo o reducción de la pobreza en cada uno de esas naciones. Depende. Recuerda que yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional durante 7 años. Y hay misiones y misiones. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional siempre da una nota calificativa buena a los países que no tienen ningún problema con la política exterior norteamericana. Si eso ocurre, el Fondo Monetario Internacional te quema en la evaluación que te hace. El caso dominicano no es así. El caso dominicano es un caso muy elocuente del seguimiento de la política exterior norteamericana y solamente habría que ver qué es lo que ha hecho la Cancillería dominicana. Entonces, por eso nos elogian. Por eso nos elogia. Por ser complacientes con la política exterior o aliados. No, aliados. Nunca el fondo te va a decir que tu economía está funcionando mal si tú tienes esa buena relación. Normalmente eso se evita. Y hay que hurgar de manera profunda en el trabajo que hace el Fondo Monetario Internacional por lo siguiente. Hay indicaciones muy preocupantes que ellos lo dejan, sutilmente caer en el informe. Y se refiere, por ejemplo, al sector financiero dominicano. El sector financiero dominicano se le ha dicho que hay un problema de riesgo cuando no se toma en cuenta, la calidad de los activos de la banca dominicana. Esos activos financieros se supone que deben ser evaluados con una metodología que se llama mark to market, en el sentido de que se le dé la adecuada ponderación en el índice de solvencia. El índice de solvencia, como ese riesgo no está, es altísimo, incluso más alto que lo de los países desarrollados. O sea, aquí tenemos un índice de solvencia de 15%, cuando el mínimo normalmente es alrededor de 10. Entonces, ¿cuál es el asunto? Cuando el fondo señala eso, lo que le está diciendo a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central que tienen que regular eso. Pero ¿cómo lo regulan? Si ese es uno de los elementos que le dan mayor cantidad de beneficios a la banca. En el sentido siguiente, la banca compra certificado del Banco Central.
¿no? Y el Banco Central supuestamente no tiene ningún riesgo, pero evidentemente que en las transacciones que se hacen, te vendo allí, compro allí, no generan algún tipo de preocupación para las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Y le está diciendo a las autoridades dominicanas, ustedes tienen que revisar eso. Y además, uno de los elementos que también preocupa es el hecho de la complicación que tiene entrar al portal de la Superintendencia de Bancos, donde es difícil conseguir información. Te manda a otro sitio, te manda a otro sitio y te da vuelta y te da vuelta y tú no consigues lo que buscas. Y esa es una cuestión de transparencia en el sistema financiero dominicano, ¿no? Por otro lado, está el problema de que el Fondo Monetario está diciendo, ustedes tienen que hacer inversión, tienen que seguir haciendo que la economía crezca. Pero ¿cuál es el problema? Y sugieren también que para ayudar a ese crecimiento, que no solo sea crecimiento del gasto público, sino que también sea una política monetaria más laxa, es decir, que haya una reducción de la tasa de interés. Pero si se reduce la tasa de interés, los bancos pierden plata. Entonces, el Banco Central tiene que mantener esa tasa de interés elevada por dos razones. Primero, para que los bancos comerciales no pierdan plata, y en segundo lugar, para que siga entrando divisas al país. Aunque hay un proceso ahora de reducción de la tasa de política monetaria de parte del Banco Central en los últimos 2 meses, 3 meses. Mira, Esteban, eso no tiene ninguna significación cuando tú tienes un sistema bancario que es oligopólico. Y que cuando se ajusta la tasa de política monetaria, ellos lo que ajustan es su tasa de beneficio, su margen. De tal manera que no es cierto que la política de meta de inflación tenga algún beneficio para la República Dominicana, porque las precondiciones no existían antes de la instalación de ese proceso. Primero, el gobernador no es una persona independiente, tiene más de 20 años en el puesto y ya son amigos de los bancos comerciales. Y también amigos, obviamente, de todos los gobiernos. De tal manera que no hay supervisión, lo que hay es amistad entre los bancos comerciales y eso no asegura que el sistema financiero funcione de manera adecuada, ¿no? En segundo lugar, ¿quién nombra al gobernador del Banco Central? El presidente. ¿A quién se debe el gobernador? Al presidente. Entonces, esas son condiciones efectivamente que son el fundamento de tener una política monetaria de metas de inflación que no existe. Por otro lado, la inflación. La inflación es el resultado de la poda de la canasta de bienes que se hace en el Banco Central. ¿Qué significa la poda? Que los bienes que mayor variabilidad de precios tienen sencillamente se sacan y con ese te dan el dato de inflación subyacente. Y ahora resulta que ya no están usando la inflación subyacente, sino que están utilizando la inflación general, porque esta, a pesar de que tiene una canasta de bienes más amplia, ha resultado ser menor que la inflación subyacente. Porque antes era lo contrario, sí, antes era lo contrario. Exactamente. Lo que es, mire, absolutamente. O sea que metodológicamente, digamos, diseñado para obtener un resultado. Exactamente. Quizá con un número en mente, ajustar el método. No, es sencillamente decirte que la inflación es de 5%, pero vamos a dejar... Sacando entonces lo que tiene mayor variación de precios. Sí, exactamente. Y dejándolo entonces, pero vamos a decir, 5%, esa es la propaganda del Banco Central, pero vamos al índice de precio. El índice de precio ahora mismo es 140. Divide el índice de precios entre cualquier salario y usted verá que le reduce a alrededor del 30% de su salario. Usted tiene una inflación baja, según el Banco Central, pero el poder adquisitivo suyo es muy poco. Claro. Entonces, ¿de qué vale tener una propaganda de que yo tengo una tasa de interés baja cuando efectivamente la gente no puede comprar? Apolinario, qué bueno que toca ese tema, porque ahora, de hecho, un partido político ha tomado como bandera el proyecto para indexar los salarios a la inflación. Y esto... ya diferentes instituciones, empezando por el gobierno, por supuesto, están muy opuestos porque dicen que sería una carga enorme para las finanzas públicas. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, hay que recordar que en los años 80 hubo el plan cruzado en Brasil. ¿Qué era eso? Sencillamente la indexación del salario. Y eso terminó no solamente con una inflación extraordinariamente grande, y hubo que dejar el plan.
habían dos economistas muy famosos, Simonensen y Edmund Bacha, que perdieron su credibilidad pública en Brasil justamente por apoyar ese plan. ¿Cuál es el problema de ajustar el salario? El salario hay que ajustarlo, pero no a la tasa de crecimiento de la inflación, hay que ajustarlo a la productividad, porque eso es lo que relaciona el costo del salario con el beneficio que le da el trabajador a la empresa. Entonces, la productividad es el aporte que hace el trabajador a las empresas. Entonces, si usted va a decir, la productividad creció, bueno, pues entonces yo tengo un margen de aumentar el salario. Pero no fijar el salario, quién sabe a qué tipo de indicador, sencillamente para hacer que el salario crezca de manera normal. Evidentemente nosotros tenemos un problema de salario, pero es que los salarios se revisan cada 10 años. Y los salarios no son el reflejo de la productividad de los trabajadores. La diferencia que hay es más de 70% entre la productividad del trabajador y el salario real. Entonces, desde ese punto de vista, siempre habrá presiones sobre el aumento del salario por los retrasos enormes que tienen en la revisión salarial. Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado con ese tema, porque acuérdense que si hay un aumento de salarios, eso es un aumento del costo, eso puede reducir la ganancia y efectivamente entonces se corrige la tasa de beneficios y eso corrige también los precios. Y eso pasó en Estados Unidos. La Reserva Federal de Minneapolis sacó un estudio a mediados del año pasado donde se hicieron una encuesta y la encuesta lo que trataba de determinar cuál era el factor que mayor influencia tenía en la determinación de la inflación en Estados Unidos. ¿Y ustedes saben cuál fue? Sencillamente la tasa de beneficio. Porque no se tiene en consideración que en el vector de precios no solamente están los costos, sino la tasa de beneficio. Entonces, si tú aumentas el costo, el empresario tiende a compensar con un aumento de la tasa de beneficio, sencillamente para evitar tener ese, digamos... ¿Es muy alta la tasa de beneficios en promedio aquí en República Dominicana? Nosotros no tenemos información sobre la tasa de beneficio en este país. El Banco Central de eso no se ha ocupado todavía, a pesar de que tiene... el Banco Central tiene, déjame decirte, los mejores economistas que hay en este país. Empleados ahí, lo único que la cabeza, es decir, el gobernador, no tiene la capacidad para organizar a esos economistas y producir informes de calidad para la economía dominicana. Todavía el gobernador del Banco Central presenta lo que él presentaba en los años 70 y 80 como informe de la economía dominicana. O sea, no hay análisis económico en el reporte que se hace de la economía dominicana, no hay análisis económico. ¿Por qué crece la economía dominicana? El gobernador, si tú le preguntas por qué crece, te va a decir porque creció el agropecuario, la industria, eso. No. Eso hay que sustituirlo por el hecho de que creció la economía, porque creció la inversión, porque hubo un aumento de la demanda agregada, porque el gobierno gastó más dinero, porque se redujo la tasa de interés y eso facilitó que hubiese mayor inversión. Y la inversión obviamente es parte de la demanda agregada y eso permitía el crecimiento. Ese es el tipo de análisis macroeconómico que hay que hacer en el país. Pero con este gobernador no vamos a tener eso, vamos a tener siempre el informe de que creció el transporte, la construcción, el sector agropecuario, y eso no me dice nada del comportamiento de los agentes económicos en el país. Aún así, Apolinar, como quiera que sea, estamos hablando de una proyección de crecimiento para este año de apenas 2.5%, cuando el año pasado creció en 5%, una desaceleración considerable. ¿No? 4.5. Sí. El año pasado, sí, 4.5. el crecimiento del año pasado sé que fue 4.5, sí. Bueno, y este año estamos hablando de 2.5%. Esa desaceleración del crecimiento económico, este año, ¿a qué se puede atribuir? ¿Y qué factores va a haber el año que viene para que entonces luego te digan que vamos a crecer entonces 5% el año que viene? No, el fondo está haciendo una proyección de aproximadamente 3%. Para el año que viene. Para el año que viene. Sí. Pero el gobierno es más optimista. El gobierno habla de 4 o 5. Pero ¿cuál es el problema? Tú vas a la banca dominicana a buscar un préstamo para hacer una inversión y tú tienes que pagar 16.7%. Una inversión que tenga ese costo financiero
necesariamente tiene que tener una tasa de beneficio que supere por mucho el 30%. Claro. Entonces, eso uno. ¿El Banco Central puede hacer algo con la tasa de política monetaria? No puede, porque lo ha venido haciendo. Ha venido reduciendo la tasa de política monetaria 5%, 4.5%, 3%. Sin embargo, no ha habido reacción de la tasa de interés de los bancos comerciales. Porque ¿qué han hecho los bancos comerciales? Tú me subes la tasa de interés, yo te bajo la tasa pasiva. Para mantener el margen, porque es vamos a decir, en la banca dominicana son 4 bancos y hay 21 organizaciones financieras, 4 bancos. Entonces esos 4 bancos, esa concentración es lo que te impide que haya una variabilidad de acuerdo a las políticas que se adoptan de la tasa de interés. En relación a la tasa de cambio, nosotros vimos hace unas 2 semanas el dólar andaba casi por el 65. 64. 60. Llegó a 64.60, sí. Y ya anda por ¿cuánto? 64.30. No, está igual, está el 64.35. 64. Te bajó 30 centavos, Bajo. 40 centavos. ¿Qué se espera de aquí a fin de año? Se ha detenido un poquito el alza, pero porque ¿se espera alguna variación? Fin de año generalmente, por el uso, por las compras, las importaciones que ocurren durante ese periodo que es de Navidad, evidentemente que hay cierta presión sobre el tipo de cambio y tradicionalmente hay cierta devaluación del tipo de cambio en ese periodo. Ahora bien, ¿qué nos espera para el futuro? Yo creo que con esta administración del Banco Central va a seguir siendo lo mismo. Es decir, habrá, digamos, una intervención del mercado cambiario cuando se produzcan algunas alteraciones del tipo de cambio. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional recomienda que hay que tener mucho ojo y que yo no sé por qué lo dice, pero él aconseja al Banco Central que solo intervenga cuando se produzcan variaciones importantes del tipo de cambio. Eso está en línea con lo que siempre ha recomendado para la República Dominicana el Fondo Monetario Internacional, que es sencillamente liberar el mercado cambiario y que el tipo de cambio fluctúe libremente. Pero eso no le conviene, digamos, a la gobernación del Banco Central, porque es una gobernación que normalmente tiene una apreciación muy grande por los importadores dominicanos y quiere mantener el costo de importación relativamente bajo, manteniendo un tipo de cambio que sea agradable para esos sectores. Sí, usted nos hablaba hace un momento de la enorme desigualdad que todavía, que incluso la brecha de desigualdad que se está ampliando en el país con un 20% de los más ricos que tienen el 50% de los recursos del país y un 20% más pobre que apenas tiene el 5%. Pero, y curiosamente, ese porcentaje es el que se beneficia de los subsidios sociales. El Fondo Monetario, en sus recomendaciones, siempre habla de empezar a desmontar subsidios de manera generalizada. ¿Qué pasaría si desmontan, por ejemplo, todos estos bonos, cariñitos que da el gobierno? No, pero esos son los menos. Los menos, por supuesto. O sea, pero estamos hablando, la deficiencia que tiene la administración fiscal en el país es el hecho de que tiene exenciones fiscales que ya deben estar sumando más de 400.000 millones. Tiene evasión del ITEVIS y evasión del impuesto sobre la renta que deben ser más de 300.000 millones. Ahí hay 700.000 millones. Y además tiene la ilusión fiscal que está permitida por la ley, que también debía revisarse. Y encima de todo eso hay amnistías fiscales. Entonces, ¿cuándo comenzó eso? Eso comienza en el año 90, cuando se pone en marcha el consenso de Washington. ¿Qué pasa con eso? Sencillamente se distorsiona toda la estructura tributaria para permitir que la inversión extranjera llegue al país. Es decir, te voy a regalar, no te voy a cobrar impuestos y vengan al país. Efectivamente tenemos eso, ¿no? Y eso ha producido, se supone que iba a producir muchas exportaciones, pero seguimos teniendo un déficit de la balanza comercial de más de 17.000 millones de dólares, y entonces efectivamente
cuando se dice vamos a resolver el problema fiscal tiene que ver con esas exenciones fiscales y tiene que ver también con el financiamiento de las elecciones. Porque quienes tienen esos privilegios fiscales son los que financiaron las elecciones en el país. Entonces el gobierno tiene la dificultad de a eso que me financió cobrarle, decirle ya tú no vas a tener ese beneficio que ya tienen 50 años. ¿No? Y yo pienso que todos los gobiernos van a tener esa dificultad, evidentemente, si no hay un cambio importante en el sistema electoral dominicano. Pone una cortapisa, pero extraordinaria, a la libertad que puede tener un gobierno de manejar su política fiscal. ¿De qué nos serviría una reforma fiscal? Exactamente, si no se va a mirar. Si por no lo menos ahí no. Un torniquete a la hemorragia, ¿no? El sector eléctrico, por ejemplo. Bueno, el sector eléctrico, ahí el mayor beneficiario del sector eléctrico es el sector privado. El sector privado, el gobierno carga con las, aunque las sedes están ahora manejadas por el sector público, pero la falta de inversión en contadores, el caso es que los generadores siempre ponen toda la energía. Ellos nos dicen, bueno, pero es que yo no debo poner toda la energía porque hay gente que no la paga. No, ellos ponen toda la energía, ellos están seguros de que le van a pagar. Y el gobierno se sacrifica y paga más de $1.000 millones cada año para que los generadores no tengan ningún tipo de problemas. Entonces hemos hecho del sector eléctrico, yo no diría que un barril sin fondo, pero ¿casi? de una cantidad de financiamiento, yo diría que de la ineficacia del sector eléctrico estamos financiando todos los dominicanos. Déjeme decirle que los consumidores dominicanos somos los que más pagamos impuestos, es decir, el 76% de los ingresos tributarios son pagados por los consumidores, o vía aduanas o vía directamente al consumo interno. Entonces, debemos estar conscientes de que si ese sacrificio lo hace la mayoría de la población dominicana, el uso de los recursos deben tener un uso eficiente también. Claro. Hay unas... que de hecho es un reclamo del Fondo Monetario, que haya eficiencia, pero la eficiencia no se puede lograr porque no hay el andamiaje del sistema presupuestario existe formalmente, pero no tiene ningún tipo de, digamos, influencia sobre la eficacia del gasto. Primero, los presupuestos públicos se hacen sin ningún tipo de objetivo en ninguna secretaría. O sea, no tienen objetivo, obviamente no tienen metas y las metas deben ser evaluables. Entonces no tiene evaluación de metas, efectivamente tú no puedes decir que el dinero que se puso ahí se gastó eficientemente. Entonces el gobierno tiene que hacer una reingeniería. Primero, lo primero que hace la Dirección General de Presupuesto es sencillamente colocar dentro de los ingresos el endeudamiento sin haberse aprobado el presupuesto y lo pone y con eso calcula el déficit. Obviamente el déficit es mucho menor de lo que ellos están diciendo. Entonces es fijarse en cuál es la política que se está haciendo. Pero esa política se viene haciendo desde los años, desde el 98 hasta la fecha y no se modifica a pesar de que mucha gente ha hecho este señalamiento. Bueno, Apolinar Veloz, con usted podemos conversar durante mucho tiempo, pero lamentablemente se me quedaron muchos temas. Sí, ciertamente en vivo el tiempo nos apremia, así que vamos a tener que invitarlo pues más adelante, en algún otro momento. Apolinar Veloz, economista destacado de República Dominicana, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amables televidentes.